Bueno, entonces, siguiendo con esto, vamos a tener lo que se llaman mineralocorticoides, que sería, por ejemplo, la aldosterona un ejemplo, y lo que tenemos, y se dice y van a escuchar, glucocorticoides, que van a ser, por ejemplo, el cortisol, ¿sí? Hay otros derivados que van a escucharlo mucho en la práctica, como la prednisona, la metilprednisona, la dexametasona, que son fármacos glucocorticoides. Después, cuando vean farmacología, van a ver cada uno de estos fármacos y tienen que saber justamente que son derivados de lo que es el cortisol. Y después, dentro de lo que serían los mineralocorticoides, vamos a tener la aldosterona como uno de los más importantes, ¿sí? Justamente supone el 90% de la actividad mineralocorticoide está dado por la aldosterona. Les recuerdo y vuelvo a repetir que la función de la aldosterona es la de secretar potasio y retener agua y sodio. Donde se retiene agua, se retiene sodio. Donde se retiene sodio, se retiene agua. Siempre ustedes recuerden que el sodio va de la mano del agua, el agua va de la mano del sodio, ¿sí? Pero básicamente eso, cuando uno habla de un mineral corticoide se refiere justamente a la aldosterona, casi en el 90% de los casos, que es un corticoide barra mineral, y del glucocorticoide hablamos básicamente del cortisol. El cortisol va a tener una función fundamental, varias funciones, que van a tener no solamente que ver con la regulación de lo que es la vía del estrés, sino que también van a tener funciones antiinflamatorias, van a regular distintos mecanismos del organismo y demás. Justamente cuando yo tengo una sobreestimulación de lo que es el cortisol o un déficit, voy a tener algunas patologías que son las que yo les puse en este Power, como para que ustedes vayan sabiendo de qué uno está hablando, pero es para que sepan de que ningún extremo es bueno. Igual pasaba con el tema de la tiroides. Ni que haya una sobreestimulación, ni que haya un déficit de esa hormona, ¿sí? Dentro de lo que es el circuito del estrés, yo no se los puse en esta clase porque consideré que era mucho, y además lo dejé para sistema nervioso, ¿sí? Porque ahí sí ya tenemos distintas vías de lo que es el sistema nervioso simpático, parasimpático, que lo van a entender ahí, que van a poder ustedes comprender mejor, porque si bien van a tener ya que ver las glándulas suprarrenales dentro de lo que es el control del estrés, porque obviamente se va a secretar una buena cantidad de cortisol en momentos de estrés, se explica de más arriba, o sea, se explica por una respuesta del hipotálamo y una respuesta del sistema nervioso simpático y parasimpático que se da durante la presencia de miedo, por alguna causa que sea, o por estrés. Entonces, de ahí van a explicarse, cuando veamos sistema nervioso, van a entender por qué cuando uno tiene un miedo extremo, empieza a sentir taquicardia, le empiezan a transpirar las manos, eh, empieza a tener distintos tipos de sintomatología que explica el por qué uno se sienta así en situaciones de estrés. Pero bueno, como les dije, lo dejé más para el sistema nervioso porque me parece que tiene más que ver con eso, y también para que no se les mezcle tanto la información de la clase de hoy. Bien, entonces, la corteza suprarrenal va a secretar cortisol, aldosterona y algunos andrógenos. Algunos andrógenos suprarrenales se van a transformar en la testosterona, que es la principal hormona sexual masculina, pero obviamente que no en tanta cantidad como sí lo van a secretar, por ejemplo, los ovarios y los testículos, ¿sí? O sea, por eso es un tema más que nada de sistema reproductor. Pero sí tienen que saber que hay una pequeña cantidad de estrógenos que sí secretan las glándulas suprarrenales, específicamente la porción de la corteza suprarrenal, y que van a también tener un papel en lo que es la transformación de ese andrógeno en testosterona, en menor cantidad comparado obviamente con el papel que tienen los testículos, y obviamente también los ovarios dentro de lo que es la secreción de estrógenos, que es otra hormona sexual femenina. Eh, bueno, el cortisol, obviamente, como me adelanté a la diapo, es una hormona que controla no solamente lo que es el circuito del estrés y controla y tiene logra un buen nivel en lo que es la regulación de la vía del estrés, sino que también tiene un papel en lo que es las reacciones inflamatorias o alérgicas, o lo que tiene que ver con la respuesta del sistema inmunológico en diferentes tipos de enfermedades que se van presentando a lo largo de la vida. Eh,
obviamente que una de las más importantes es justamente en el momento del estrés. Hay algunos fármacos que algunos glucocorticoides, justamente se llaman así, se llaman glucocorticoides porque van a hacer que aumenten lo que es la glucemia basal, la glucemia sanguínea en sangre. Entonces hay muchos corticoides, como por ejemplo la prednisona, la metilprednisona, la hidrocortisona y demás, que van a generar aumentos, y uno de los efectos adversos es la presencia de hiperglicemia, hiperglucemia en pacientes que tienen una terapia prolongada de corticoides. Hablo de que tengan un consumo prolongado de por lo menos que sea mayor a 15 días y de manera crónica por alguna enfermedad subyacente. Entonces, cuando una persona está consumiendo corticoides de manera sintética, de manera farmacológica, tenemos que tener cuidado porque uno de los efectos adversos que más se ven es la presencia de hiperglucemia o cambios también en lo que es la presión arterial, hasta hipertensión. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Con la dosis del corticoide, con el tiempo en el cual se administra y al momento de retirarlo nunca debe ser brusco, siempre tiene que ser de manera paulatina, porque si no voy a generarle una inhibición en lo que es justamente la regulación del estrés. Entonces esa persona no va a tener un adecuado una adecuada respuesta al estrés en diferentes tipos de situaciones. Va a estar inhibida esa respuesta al estrés porque hay una sobreestimulación del cortisol en esas personas. Simplemente esto es para que lo sepan y es un dato de color, ¿sí? Pero el cortisol es una hormona que tiene muchas funciones y una de las más importantes, más allá de las propiedades antiinflamatorias y regulatorias, es manejar el circuito del estrés. Entonces, bueno, va de la mano de muchas cosas. La aldosterona es un mineralocorticoide, como les dije, que, repito, va a ayudar a mantener el volumen sanguíneo y la presión arterial, porque acuérdense que la angiotensina 2 era la que estimulaba a la glándula suprarrenal para que secrete una buena cantidad de aldosterona. Y esa aldosterona lo que hacía era... ¿Qué era lo que hacía la aldosterona? Porque yo ya lo repetí muchas veces. Retener agua y sodio y secretar la enzima ¿Sí? acá. ¿Y secretar qué? Potasio. Potasio. Sí. Muy bien, sí, eso es. Sí. Retener agua y sodio y secretar potasio, ¿sí? Entonces van a tener un papel fundamental dentro también de lo que es el manejo del volumen sanguíneo. Y bueno, y lo de los andrógenos que ya se los dije. Dentro de lo que es la médula suprarrenal, o sea, la otra porción de la glándula, voy a tener que se secretan dos sustancias muy importantes, muy importantes. Una es la adrenalina, que va a ser nada más y nada menos la responsable de aumentar la frecuencia cardíaca, de aumentar la fuerza de contracciones del corazón, de aumentar el volumen de circulación sanguínea. Es como que va a ser la encargada de estimular todo ese sistema para que el organismo pueda responder a situaciones estresantes. La adrenalina también es una hormona sintética que se da de manera farmacológica, sobre todo, y por ejemplo, pacientes que entran en paro y donde se les hace RCP, se le va inyectando algunas dosis de adrenalina cada 2-3 minutos, obviamente coadyuvante con la realización del RCP y demás, pero justamente es esto, es un paciente que está en paro, por ende yo tengo que repuntar toda esa situación en la cual el cuerpo no está respondiendo como debería. Entonces, lo que quiero lograr es justamente aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción del corazón, aumentar las resistencias vasculares, periféricas. Entonces, la adrenalina es una hormona que está en el organismo y la secreta la médula suprarrenal. O sea, la porción de la médula dentro de la glándula suprarrenal, ¿sí? No se confundan con médula ósea o con... No, acá estamos hablando de glándulas suprarrenales. La médula suprarrenal tiene una porción que es la corteza, que secreta lo que ya vimos, y otra porción que es la médula, y dentro de lo que es la médula secretan fundamentalmente adrenalina y noradrenalina. Es lo mismo decir epinefrina que adrenalina, y es lo mismo decir norepinefrina que decir noradrenalina. Por eso se los puse así entre paréntesis para que lo sepan. Y obviamente la noradrenalina también va a tener esa función de
aumentar esas necesidades metabólicas, esas necesidades que tienen que ver con el aumento de la presión arterial y el aumento de la vasoconstricción, genera la vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos, y si yo hago vasoconstricción voy a lograr que aumente la presión arterial, ¿sí? Sobre todo en procesos donde hay una baja de lo que es la tensión arterial. Entonces, para que sepan, y haciendo un repaso, la glándula suprarrenal va a tener, fundamentalmente va a estar dividida en dos porciones, una corteza y una médula. La corteza va a secretar aldosterona, cortisol y andrógenos, y la médula va a secretar adrenalina y noradrenalina. Tanto la adrenalina como el cortisol van a ser dos hormonas fundamentales dentro de lo que es el circuito del estrés, y van a ser activadas por el cerebro en momentos donde la persona tiene mucho estrés. Por eso van a sentir esa taquicardia, van a sentir y van a concentrarse todo el glucógeno en lo que son los músculos, para que la persona tenga ese instinto de huida y tenga la fuerza suficiente para huir frente a situaciones estresantes o de miedo extremo. Y el cortisol también va a provocar que haya una sobreestimulación del cortisol, obviamente a nivel sanguíneo. Repito, cuando veamos sistema nervioso, vamos a ahondar en lo que es la vía del estrés, y van a entender, les va a terminar de cerrar la idea de lo que es la adrenalina y el cortisol. Pero básicamente hoy quiero que vayan sabiendo qué es cada cosa y dónde se secreta y qué tiene que ver con el sistema endocrino, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Sí. Bueno, ahora vamos a ver, así a grandes rasgos, algunos síndromes que comprometen a las glándulas suprarrenales. Cuando hay una insuficiencia, cuando hay un déficit en lo que es la síntesis de hormonas dentro de lo que son las glándulas suprarrenales, vamos a tener algo que se llama enfermedad de Addison, que es una enfermedad justamente que aparece. Profe, no me sale lo que está compartiendo, dice. ¿Ahí se ve? ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, lo veo. Sí, No sé por qué entonces, Victoria. Sí, ahí sí. Bueno. La enfermedad de Addison es una enfermedad que justamente ocurre cuando hay un déficit en lo que es la secreción adecuada de las hormonas dentro de lo que es la corteza suprarrenal, ¿sí? Entonces no hay suficiente cantidad de lo que es el cortisol. Esto se va a ir manifestando de diferentes formas, lo van a ver acá con la presencia de hipotensión arterial, hiperpigmentación de la piel, debilidad muscular, disminución de lo que es el peso, anorexia, vómitos, diarrea, pigmentación de las mucosas. Esta imagen es la que más me interesa que se les quede grabado en la cabeza, porque fíjense que las mucosas y la piel se va coloreando digamos, de un tono más oscuro, de un tono más oscuro, y es justamente porque hay, en este caso, digamos, en la enfermedad de Addison, es característico que uno vea que la mucosa de la persona se torna un poco más oscura, tipo un color como vinoso, o que las palmas de las manos también sufran este cambio en lo que es la coloración, y también dentro de lo que es la piel, sobre todo en la región de los pliegues. Fíjense que acá se ven en los codos. Esta es una característica bastante puntual en lo que es en la enfermedad de Addison, que es la pigmentación melánica de las mucosas y de la piel también. Y esto es justamente porque hay unos niveles o unos depósitos elevados de lo que es la melanina, que es la responsable de generar esta coloración, ¿sí? Entonces, justamente cuando hay una formación por demás de la melanina, va a haber una manifestación clínica que se va a ver justamente reflejada en lo que es la aparición de manchas, en la que es zonas de piel, como, bueno, acá ven en los pliegues, en los labios, en los pezones también, y van a ir generando este tipo de sintomatología muy característica en lo que es la enfermedad de Addison. Todo esto es producto de un déficit en lo que es también la secreción de cortisol, ¿sí?
Ahora voy a tener el otro extremo, que es el síndrome de Cushing, que es una hipersecreción de lo que es el cortisol. O sea, acá va a haber el lado contrario, que es la sobreestimulación, la sobreproducción, ¿sí? Entonces, en la enfermedad de Cushing voy a tener una hiperfunción suprarrenal, justamente porque en este lado del extremo es que este lado de la cara de la moneda habla de una sobreestimulación, una hiperfunción del cortisol. Entonces la persona va a tener sintomatología que tiene que ver con la presencia del aumento de peso retenida, van a estar aumentados el tejido adiposo dentro, por acción en realidad del cortisol. Fíjense que las piernas van a ser mucho más flacas respecto al abdomen prominente, va a haber presencia de alopecia, infecciones fúngicas, estrías rojo-vinosas que son también muy características dentro del síndrome de Cushing, que es, repito, un síndrome de hiperfunción suprarrenal, donde se está secretando demasiada hormona, demasiado cortisol. Y también el hirsutismo, o esa cara como en cara de luna llena, se llama, que es cara bien redonda, y la coloración dentro de lo que son las mejillas, un poco más coloreadas que lo normal, ¿sí? Y es simplemente por un defecto en lo que es la secreción del cortisol, que explica la cascada y las manifestaciones clínicas que van produciéndose a partir del síndrome de Cushing. Yo no, o sea, mi intención no es que ustedes sepan exactamente qué quiere decir un síndrome y el otro, o una patología en sí, porque la materia no es fisiopatología, o sea, no tienen por qué saber las enfermedades, pero es para que simplemente entiendan qué pasa cuando hay una hiperfunción y qué pasa cuando hay una hipofunción, o sea, cuando hay una secreción por demás o cuando hay muy poca secreción. Sea en el caso hablando del cortisol, cuando hay una hipersecreción, que tenemos el síndrome de Cushing, que estas son las manifestaciones clínicas, y cuando hay un déficit, perdón, cuando hay un déficit que tenemos la enfermedad de Addison, ¿sí? Que hay muy poca cantidad de cortisol circulante en sangre, ¿sí? Entonces, van a hacer que se incrementen a su vez el depósito de los melanocitos para que genere esta pigmentación oscura en lo que es mucosas y piel. El caso del hipotiroidismo era contrario también, o sea, se comportaba de esta forma, nada más que la diferencia era, perdón,